De verdad que es un gozo grande volver a estar delante de esta pantalla, porque así nuestro amado Dios y nuestro Salvador Jesucristo lo ha dispuesto, porque me ha regalado la vida, la salud. Pero en estos momentos vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a trazar su palabra, pero antes vamos a tener una oración pidiendo la dirección del cielo. Oremos, maravilloso Padre y buen Jesús, que tú moras en las alturas de los cielos. La honra y la gloria han de ser para ustedes por siempre y por toda la eternidad. En esta hora estamos aquí delante de esta pantalla. Vamos a abrir tu santa llamada palabra. Queremos pedir tu presencia y la presencia de tu amado Hijo. Que sean ustedes quien pongan las palabras en mis labios, y a cada persona que llegue a ver este tema, para que abra el entendimiento y puedan entender claramente tu palabra y todo lo que tú nos hablas a través de ella. Gracias porque nos amas y porque sabemos que nos escuchas y sabemos que respondes a nuestras oraciones. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, no habiendo méritos en nosotros, sino en los méritos de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a tener un tema en estos momentos que el Señor quiere darnos todo para que vivamos bien, para que seamos cabeza y no cola. ¿Sí? Entonces Él quiere darnos la salud, quiere darnos dinero, fama. Dios quiere darnos a nosotros todo eso para que vivamos nosotros bien, ¿sí? El problema somos nosotros. El problema somos nosotros porque nosotros también queremos tener todo, pero no queremos vivir en la obediencia de nuestro Salvador, ¿sí? Entonces vamos a ir al libro de Malaquías, el capítulo 2 y el versículo 2, ¿sí? Y nos dice la palabra de Dios: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. El Señor maldice o nos maldice, no. Lo que pasa es que como nosotros no queremos ser obedientes o no apreciamos el sacrificio que el cielo hizo a nuestro favor, pues sencillamente Él tampoco puede darnos sus bendiciones, ¿sí? Tampoco puede darnos sus bendiciones. Y por eso el versículo dice muy claro: si no oyeres, si nosotros no oímos, ¿sí? Ahora, hay veces oímos, pero no ¿qué? Pero no vivimos lo que oímos o lo que estudiamos de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, si no decidimos verdaderamente adorar a nuestro Salvador, sencillamente no iremos a poder entrar un día por las puertas de la nueva Jerusalén, de la ciudad santa, o no vamos a poder entrar al reino de los cielos y vivir por la eternidad con Dios, con nuestro Señor Jesucristo y con toda la hueste de los santos ángeles, ¿sí? Y entonces Él dice: aún las he maldecido, porque no os ¿qué? No os habéis decidido de corazón. Entonces, el Señor quiere darnos todo a nosotros, la salud, todo, pero nosotros no nos hemos decidido por Dios de corazón. Y por eso
es que nos hace falta, por eso es que no tenemos todas las bendiciones que Él quisiera darnos. Cuando Dios nos da todas sus bendiciones, nuestro corazón se enorgullece y empezamos de inmediato a apartarnos de Dios. Entonces, Él no nos da todo lo que nosotros queramos o pidamos porque sabe que nos vamos ¿a qué? A perder. Entonces Él quiere tenernos es en el reino de los cielos, no que nos perdamos, sino que podamos estar con Él en la mansión celestial. En 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 15 dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si nosotros nos decidimos verdaderamente de corazón, debemos de ¿qué? De procurar día a día, con diligencia, presentarnos delante de Dios. Delante de quién es que nosotros debemos de presentarnos aprobados. Es delante de Dios. ¿Sí? Delante de Dios es que nosotros debemos de presentarnos aprobados, no aquí en la tierra delante de los seres humanos. ¿Sí? Es delante de Dios porque Dios es el que verdaderamente conoce si yo soy fiel o si ustedes son fieles a Él de corazón. Porque en este mundo podemos presentar algo que no somos. Vamos a la iglesia bien vestidos, bien encorbatados, ¿sí? Pero cuando salimos de la iglesia, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos después de que salimos de la iglesia? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Sí? Entonces debemos de procurar es presentarnos delante de Dios aprobados. Aprobados. Dios es el que nos aprueba. ¿Sí? Dios es el que nos aprueba. Y por eso en Malaquías el capítulo 4 el versículo 1 dice la palabra de Dios: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, aquel día ardiente que viene como un horno, ¿sí? Viene para destruir ¿a quiénes? A los soberbios, a los que no quisieron o a los que no quieran obedecer al Señor, ¿sí? A los que no obedezcan. Ese día ardiente que viene como un horno va a destruir a todos los que no hayan guardado la ley de Dios. Muchos dicen que hoy que la ley fue clavada en la cruz y por eso no obedecen. Obedecen 9 mandamientos. ¿Sí? Solo 9 mandamientos, pero vemos que en Éxodo 20 encontramos 10 hermosos preceptos de la ley de Dios. Y de esos 10 preceptos se deriva toda la Santa Biblia, toda la Biblia. Pero la palabra del Señor dice: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta cuando Cristo venga. Así que lo que es el Nuevo y el Antiguo y Nuevo Testamento se deben de obedecer hasta el día que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y de ahí en adelante lo seguiremos obedeciendo porque es la ley de Dios y no puede ser quitada, no puede ser quitada. ¿Sí? Y por eso ese día ardiente que ha de venir, que dice que es como un horno, sigamos al libro de Daniel el capítulo 3 y el versículo 22. Allí encontramos una expresión donde las palabras del rey eran apremiantes, ¿sí? Habían 3 varones fieles a Dios, obedientes en todo lo que el Señor
decía, ¿sí? Y no quisieron obedecer ¿a qué? A la voz o a la palabra del rey de postrarse delante de qué? De una imagen, ¿cierto? Porque ellos sabían que solamente nos debemos postrar delante de nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Y entonces vemos que dice la palabra de Dios en Daniel 3:22. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho el horno, sí, porque el rey había mandado que calentaran el horno 7 veces más de lo normal, entonces lo habían calentado tanto. Dice, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. El fuego mató a aquellos que iban a echar al horno a aquellos 3 varones fieles a Dios. Vemos que ellos fueron muertos, mas los que fueron echados al horno no les pasó, aunque estuvieron dentro del horno, el Señor los protegió, no les sucedió nada. Dice que ni aún olor a humo tenían cuando salieron del horno. Entonces, asimismo, el día grande y terrible que ha de venir, como un horno, para destruir a todos los soberbios, a todos los desobedientes. ¿Sí? Y miremos lo que dice aquí el espíritu de profecía. ¿Sí? La hermana Elena G. de White, en Sermones Escogidos, hablando sobre si será que ya se cerró la puerta de las bendiciones o Dios cerró el cielo para ya no hay más bendiciones para este mundo. Hablando sobre ello, dice la palabra, muchos se preguntan, ¿por qué tenemos tan pocas fuerzas? ¿Acaso es porque el cielo ha sido sellado? ¿Sí? Nosotros tenemos muchas necesidades en esta tierra, ¿sí? De diferentes clases, ¿sí? Pero entonces la pregunta está haciendo es, ¿sería que ya se selló las puertas del cielo y por eso no tenemos bendiciones? Por eso ya no alcanzan, ya las bendiciones de Dios ya no alcanzan para darnos. No, simplemente es ¿por qué? Porque nosotros nos hemos apartado de Dios, ¿sí? Y al nosotros apartarnos de Dios, pues sencillamente Dios no nos puede bendecir con lo que Él quiere darnos, con lo que Él quiere bendecirnos, ¿sí? Sigue diciendo, ¿será porque no hay trascendentales enseñanzas reservadas para nosotros? ¿Será porque nuestra fuente de fortaleza y poder se ha agotado? ¿Será que el poder de Dios se ha agotado y por eso ya no hay más bendiciones? No, mis apreciados. Simplemente es porque nosotros no queremos obedecer verdaderamente de corazón a Dios. Y por ese motivo no podemos recibir más. ¿Por qué no somos todos luces en el Señor? ¿Por qué es que no se está viviendo hoy la luz? ¿Por qué es que no se está llevando la luz y las personas no están recibiendo la luz? ¿Por qué? Porque el ser humano o porque el pueblo de Dios, el pueblo que se dice ser hoy de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, en el mismo pueblo hay desobediencia. Hay desobediencia a los preceptos de Dios, ¿sí? Obedecemos a unas pocas cosas, pero no obedecemos, o sea, no nos hemos entregado verdaderamente de corazón al Señor, ¿sí? Él fue mayor, fortaleza, y por ese motivo no podemos recibir más, ¿por qué no somos todos
luces en el Señor. Él fue varón de dolores, hablando de nuestro Señor Jesucristo, experimentado en sufrimiento, fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y por sus llagas nos fuimos nosotros curados. Él es el alto y sublime, y la gloria de su presencia llena el templo. ¿Por qué esa gloria se oculta de nosotros, que vivimos en un mundo de pecado y luchas, tristezas y sufrimiento, corrupción e iniquidad? ¿Sí? ¿Por qué es que no podemos obtener las bendiciones? ¿Por qué es que el Señor no nos da todo lo que Él quisiera darnos? ¿Por qué este mundo, aún hasta su mismo pueblo, está lleno de qué? De corrupción y de iniquidad. ¿Sí? No se está viviendo la luz que el Señor nos ha dado. El pueblo adventista del séptimo día tiene la luz suficiente para prepararnos. ¿Sí? Tenemos la luz suficiente para prepararnos. Y tenemos la luz suficiente para preparar al mundo. ¿Sí? El problema es que nosotros, que decimos tener la luz suficiente, no vivimos conforme a esa luz que el Señor nos ha dado. Y por ese motivo, al no vivir la luz que Dios nos ha dado, por ese motivo llevamos el mensaje, llevamos el evangelio, pero las personas no se acercan a Dios. Por ese motivo, porque si no estamos viviendo nosotros en la obediencia, sencillamente el Señor no puede trabajar en el corazón de las personas. Si hay desobediencia en su pueblo, ¿cómo puede Él trabajar a través de nosotros? ¿Sí? Pero sigue diciendo, el problema radica en nosotros mismos. Y vamos a ver por qué. Son nuestras iniquidades las que nos han separado de Dios. Entonces, ¿somos qué? ¿Es por culpa de quiénes? De nosotros mismos, ¿cierto? Nuestras iniquidades las que nos han separado de Dios. Por no decidir de corazón por nuestro Señor y Salvador, por eso es que el Señor no puede darnos que la luz suficiente, no puede darnos no puede darnos todo lo que nosotros queremos y le pedimos a Él, porque estamos en desobediencia. O sea que cuando andamos en desobediencia, estamos pidiendo las bendiciones de Dios en presunción, porque la presunción es reclamar las promesas, pero cuando estamos viviendo en desobediencia. Eso es presunción. Bien, seguimos. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La palabra del Señor dice que todos que los injustos o todos los que no obedezcan a Dios no podrán ¿qué? Entrar al reino de los cielos. La palabra del Señor es clara en decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el mundo, la humanidad entera hoy, ¿sí? Predican, hablan de Jesús, creen en que Jesús es el Salvador, que Él vino a este mundo para liberarnos del pecado. Pero todo eso lo creemos, lo tenemos en la mente,
pero le obedecemos, si nosotros creemos de que Él vino a este mundo para liberarnos del pecado, debiéramos de obedecerle a la plenitud de su palabra, por amor a lo que el Padre y el Hijo han hecho por esta humanidad. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la palabra del Señor es muy clara, ¿sí? Y nos dice de una clase de personas que no heredarán el reino de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están viviendo todas estas iniquidades, ¿sí? Y cuando se vive en todos estos pecados, sencillamente no vamos a poder entrar al reino de los cielos, aunque el Señor nos quiera llevar, ¿sí? Pero muy clara la palabra del Señor, nos dice que por causa de nosotros mismos, de las iniquidades, de habernos apartado de Dios, ¿sí? No vamos a poder entrar al reino de Dios. Vamos al libro de Números, el capítulo 12, donde aquí la palabra del Señor nos muestra, Números capítulo 12, versículos 9, 10 y 11. Aquí tenemos una expresión que nos muestra donde María y Aarón, los hermanos de Moisés, habían hablado mal de Moisés y fueron ¿qué? Reprendidos por Dios por este motivo. Así que si nosotros, cuando hablamos mal de nuestro prójimo, cuando hablamos mal de nuestro hermano, estamos inquiriendo o entrando en el terreno de Satanás, porque estamos cayendo en desobediencia al Señor. Y cuando entramos en desobediencia, estamos ¿qué? Pecando, ¿sí? Estamos pecando. En el versículo 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Cuando ellos hablaron mal de Moisés, entraron ¿en qué? En desobediencia, y al estar en desobediencia, ¿qué? Pecaron. Pongamos mucha atención a esto, porque hoy en día, la humanidad es feliz hablando del prójimo, hablando de nuestro hermano, hablando hasta de nuestros propios padres, de nuestros hermanos, de los que nos rodean, ¿sí? Y todo esto, tan sencillo, todo esto es pecado delante de Dios, Debemos de pedirle al Señor que nos ayude con esta condición, porque es que dentro uno cae en pecado en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos. Aquí vemos que María fue castigada con lepra por hablar mal de Moisés, ¿sí? Por hablar mal de Moisés. Pero tenemos las buenas noticias, ¿cierto? Tenemos las buenas noticias. ¿Por qué? Porque en el libro de Malaquías,
En el capítulo 4 y el versículo 2 dice la palabra de Dios: mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿sí? Temer de quién, el nombre de quién, de Dios, ¿cierto? Pero sabemos que el temor a Dios no es tenerle miedo. El temor a Dios es vivir en obediencia, en obediencia. Y por eso dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esas son las promesas de Dios para todos los que le sean obedientes, para todos los que le sean obedientes. Vamos al libro de Efesios. En el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 10 hasta el 18, ¿sí? Versículo 10 hasta el 18. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros de nuestra propia fuerza no podemos dejar el pecado, ¿sí? No podemos apartarnos del pecado de nuestra propia fuerza. Pero tenemos a uno que vino a este mundo, vivió sin pecado, dio buen testimonio delante de su Padre y delante de esta humanidad, para que nosotros viéramos de que sí podemos vivir en obediencia. Que sí podemos vivir en obediencia. ¿Sí? En el versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo debemos de vestirnos? ¿Con qué? Con toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa armadura? La palabra de Dios, la Biblia. Esta es la armadura para nosotros que nos muestra el camino correcto y nos muestra el pecado, ¿sí? Entonces, solo a través de este hermoso libro, de este santo libro que es la Biblia, encontramos el camino correcto para andar en obediencia y podernos presentar día a día delante de Dios aprobados. Aprobados. En el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, la lucha no es contra qué, contra sangre ni carne. La lucha es contra quién, contra principados, ¿sí? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Y quiénes son esos? Son aquellos seres que desobedecieron en el cielo a Dios. ¿Como quién? Como el ángel que cayó, que hoy su nombre se deriva como Satanás, ¿cierto? Como Satanás. Y sus ángeles, y aquellos ángeles que se dejaron convencer por él. Esos son todos estos que principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. ¿Sí? Entonces la lucha es contra ellos. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo.
y habiendo acabado todo, estar firme. La venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Apreciados, Cristo está a las puertas para venir por segunda vez a este mundo, para llevarnos al reino de los cielos. Pero Él quiere que nosotros estemos viviendo en obediencia a Él, para poder llevarnos. Pero este fin, el fin de este mundo, pronto terminará. Cristo está por venir y estemos preparados nosotros, estemos viviendo en esa obediencia, Él, estemos viviendo o no estemos viviendo, Él va a venir. Y va a llevar al cielo a aquellos, solamente a aquellos que estén viviendo una vida perfecta, una vida en santidad delante de Dios. El versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué debemos nosotros al predicar, al abrir la palabra de Dios, al hablarle a otras personas? Debemos de hablar ¿qué? La verdad. La verdad. ¿Sí? No debemos de ocultarle a las personas nada. Debemos de hablarle conforme el Señor ha establecido su palabra. No debemos de hablarles con pañitos de aguas tibios, porque la venida de Cristo está a las puertas. Hoy, el pueblo de Dios, el pueblo adventista del séptimo día, ha tenido la luz suficiente. Pero no la estamos obedeciendo. No la estamos obedeciendo. ¿Por qué? Porque sencillamente no queremos obedecer. Cuando nosotros ponemos un pretexto para todo, es porque no queremos, no amamos a Dios, no apreciamos lo que el cielo ha hecho por nosotros. Cuando ponemos pretextos para todo, es porque no amamos a Dios. No apreciamos lo que el cielo ha hecho por nosotros, mis apreciados. La palabra del Señor es clara y nos muestra que el pueblo de Dios, hablando del pueblo adventista del séptimo día hoy, su pueblo debe de estar viviendo una vida sin pecado delante de Dios. Sin pecado, o sea, viviendo en santidad. Dice la palabra de Dios: porque yo soy santo, vosotros también deben de ser ¿qué? Santos. ¿Sí? El pueblo de Dios hoy, el Señor ha establecido que su pueblo debe estar obedeciendo a la reforma pro salud. ¿Sí? Debe estar obedeciendo a la reforma pro salud. ¿Por qué? Dice que es la mano derecha del mensaje del tercer ángel. ¿Sí? O sea, si nosotros predicamos el mensaje de los tres ángeles, debemos también de estar obedeciendo ¿qué? La reforma pro salud. Pro salud. ¿Por qué debemos de estarla obedeciendo? Porque el Señor lo ordena, porque el Señor así lo dice. ¿Sí? Y las personas dicen que no, que en la Biblia no dice, no habla de la reforma pro salud. ¿Cómo no habla de la reforma pro salud? Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestra mente embotada, ¿sí? Contaminada de muchas cosas de pecado, que no comprendemos la palabra de Dios. Pero en Daniel, el capítulo 1, el versículo 8 tenemos, donde Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida, ni con la bebida, ni con las costumbres de la nación. ¿Sí? Y tuvo sabiduría y entendimiento, ¿para qué? Para mostrarle al rey los sueños y las visiones que el rey tenía. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos hoy, que obedezcamos a la reforma pro salud para que podamos entender su palabra. Sí, para que podamos entender su palabra. Ahora,
ahora tenemos también, porque en el cielo no va, dice que ni siquiera la hoja de un árbol, ni siquiera una hoja de un árbol que hoy se amarillan y se caen de los árboles quedan sin hojas, dice que en el cielo no va a caer ni siquiera la hoja de un árbol. ¿Sí? No va a caer, o sea, allá no va a haber muerte. Allá no va a haber muerte. ¿Cómo es que su pueblo hoy, sabiendo todo esto, sabiendo esa luz, teniendo esa luz que Dios nos ha dado a través de los escritos de profecía, los escritos de la hermana Elena G. de White, ¿sí? Profeta, que nos ha dejado todo esto y nosotros como su pueblo no queremos vivir esa luz que Él nos ha dado? ¿Cuánto hace que tenemos nosotros, el pueblo adventista tiene esa luz? Y son muy pocos los que estamos viviendo esa luz, los que estamos obedeciendo a esa luz, mis apreciados. ¿Sí? En el versículo 15 de Efesios, el capítulo 6, el versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Para estados que calzados los pies con el presto, con el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, apreciados, hoy por hoy tenemos nosotros estamos viviendo algo que es nuestro carácter terrible. No nos pueden decir nada porque de una vez el ego se nos sale. Respondemos con malas palabras, con malas acciones. ¿Sí? Pero cuando habla de la paz, es que en nuestra vida haya paz. Y aunque nos digan lo que nos digan, nosotros no debemos de responder con las mismas palabras. ¿Sí? Dice que si nosotros nos llegan a decir, nos llegan a insultar, nosotros no debemos de responder con las mismas palabras. ¿Debemos de qué? De callar. ¿Por qué? Porque una sola persona no puede pelear. Para pelear se necesitan dos. Y si nosotros tenemos esa paz que el cielo, que Dios nos ha regalado, esa tranquilidad que nos pueden decir lo que sea y nosotros no respondemos a nada, pues sencillamente la otra persona se va a ¿qué? A aplacar y no va a volver, no nos va a seguir insultando. Pero no, nosotros hoy no nos pueden decir nada porque de una vez nos salimos de la ropa, mis apreciados. Y tomad, dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Cuando nosotros tenemos esa fe en nuestro Salvador Jesucristo, vamos entonces ¿a qué? A obedecer. Vamos a hacer lo que el Señor hacía cuando estuvo en esta tierra. Y entonces iremos a dar el testimonio que Él dio. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y en el versículo 17 encontramos: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu, mis apreciados? La palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, cuando vivimos correctamente la palabra de Dios, ahí está el Espíritu del cual habla la palabra de Dios y el Espíritu de profecía. Cuando dice del Espíritu Santo, cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu en nosotros. Es porque está morando en nosotros, pero no es el Espíritu, no es una tercera persona de la deidad. No, mis apreciados, el Espíritu es la palabra de Dios en nuestra vida.
¿sí? Porque hoy se está viviendo muchas cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Porque el mundo entero hoy cree en un Espíritu Santo como una tercera persona de la deidad. Como una tercera persona de la deidad, mis apreciados. Pero el Espíritu Santo no es que sea una tercera persona, mis apreciados. No. Porque el cielo es claro y la Biblia y el Espíritu de profecía presentan claramente de que en el cielo solamente se adoran a dos seres que tienen la misma naturaleza, que tienen todo en común, y que es el Padre y el Hijo. Cuando la Biblia nos presenta del Espíritu Santo, cuando la Biblia nos habla del Espíritu Santo, se refiere a que el Espíritu Santo, dice el Espíritu de profecía, de que es Cristo en su divinidad, que es el Hijo de Dios en su divinidad. El Espíritu Santo, la palabra de Dios y el Espíritu de profecía lo representa, que es el Hijo de Dios en su divinidad. Cuando Él estaba con el Padre antes de hacer este mundo, ¿sí? Se llamaba el Verbo, la Biblia lo presenta como el Verbo, ¿sí? Ese era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. O sea, en ese poder divino, antes de venir a este mundo y hacerse hombre, en ese poder divino es que representa el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, es Cristo mismo en su divinidad. En su divinidad. Y por último, mis apreciados hermanos, en el versículo 18, de Efesios, el capítulo 6, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Solamente para poder nosotros vivir esa vida de obediencia, de lealtad al Señor y vivir en santidad, debemos de estar ¿en qué? Orando en todo tiempo, para que el enemigo no tenga espacio para entrar, para que entre, para que nos presente el pecado. Nosotros debemos de estar conectados con el Señor en todo momento, en oración. No es de rodillas a toda hora orando, no, es cuando estamos en el trabajo, nuestros pensamientos debemos de tenerlos puestos en Jesús, pidiéndole a Él que nos ayude a vivir esa santidad que Él quiere que nosotros vivamos, o que nos ayude a vivir esa santidad que Él vivió cuando estuvo en esta tierra. Pero si dejamos nuestra mente que divague en otras cosas, el enemigo es tan sutil que nos atrapa en cualquier cosita, y nos hace caer en el pecado. Pero para que eso no suceda, la promesa de Dios es orando en todo tiempo y con toda oración y súplica, suplicándole al Señor que nos ayude a vivir esa santidad, ¿sí? Pero debemos de reconocer también quién es ese Espíritu Santo. Si no reconocemos, porque es que el Señor no puede enviar a otro que no haya padecido lo que Él padeció en esta tierra. ¿Sí? ¿Cómo es que Él va a enviar a otro que no padeció para que nos ayude
para que nos ayude en nuestros problemas, para que nos ayude en nuestras tristezas, si no fue Él el que vivió, si no fue Él el que vivió. Eso es Cristo mismo, que fue el que vivió todo eso cuando estuvo en esta tierra, el desprecio, los insultos, todo eso lo vivió Él mismo. Es el que debe de estar en esta tierra para ayudarnos en todo, mis apreciados. Que el cielo, que nuestro Padre Celestial y que nuestro amado Señor Jesucristo nos muestre con claridad para que nosotros podamos entender, pero debemos de estar obedeciendo al Señor. Y son muchas cosas las que nos apartan de vivir en santidad. Son muchas cosas, mis apreciados. Muchas cosas. Como el hablar mal de nuestro prójimo, como el no alimentarnos de la manera que el Señor ha establecido desde el Edén, como el vestir, como el hablar. Todo esto afecta nuestra vida espiritual. ¿Cómo es que si yo voy a la iglesia, voy a ir a la iglesia con ropa apretada en mi cuerpo, que se note mi cuerpo completo? ¿Cómo es que no hablando de nuestro prójimo, no hablando de nuestro prójimo, porque muchos dirán que estoy hablando del prójimo, pero no, es presentar la palabra de Dios. Si verdaderamente Cristo mora en mi vida, nosotros debemos de hacer un cambio total en nuestra vida. Las cosas pasadas, ahora ya no las hacemos. Ahora hacemos ¿qué? Correctamente lo que dice Dios. Las damas, cuando vamos a la iglesia, cuando van a la iglesia, ¿cómo van vestidas? Algunas llevan un vestido largo hasta los tobillos, pero aquí una tirantica nomás que les acoge aquí como para que se les sostenga el vestido. Otras van vestidas con minifalditas, así corticas, que al sentarse, cuando suben al púlpito a predicar, les toca sentarse de medio lado y aunque más se tuerzan de medio lado para sentarse, esa falda les va a quedar prácticamente que se les nota todo. Todo eso debe de haber un cambio en nuestra vida, mis apreciados. La santidad, para que vivamos en la santidad, debemos de tener una reforma total en nuestra vida. Si los santos ángeles cuando se presentan a Dios, dice que cubren su rostro y cubren todo su rostro hasta los pies con sus alas, para presentarse delante de Dios. ¿Cuánto más nosotros que somos pecadores? Nosotros que somos pecadores, hermanos, ¿cómo es que nos tenemos que presentar a Dios? Pidámosle al Señor que nos ayude, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Vamos a orar. Amantísimo Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, nos acercamos ante tu trono en esta hora nuevamente para darte las gracias, porque nos has dado el privilegio de abrir tu palabra y estudiarla. Te pedimos que nos ayudes a vivir esa vida perfecta en santidad como tú viviste cuando estuve en esta tierra, Señor amado. Y si tú moras en nuestra vida, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a que todo lo que hacíamos antes de conocerte, ahora ya no lo hagamos. Ahora ya vivamos en esa obediencia que tú quieres que su pueblo viva delante de ti.
Perdónanos porque hasta estos momentos hemos fallado, hemos pecado. Pero tenemos un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre preciosa para librarnos del pecado. Y ayúdanos para serle fiel en todo lo que mandas. Y a que así podamos estar preparados para cuando tú vengas por segunda vez, podamos ir contigo al reino de los cielos. Pido una bendición para cada una de las personas que llegan a ver este tema, que tú les des sus ricas bendiciones, pero que también les dé la sabiduría para entender cómo debemos de vivir delante de ti. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.